Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bueno, nosotros en el canal seguimos contentos después de la alegría que nos llevamos la semana pasada. Seguimos una vez más analizando Bitcoin. Si no han visto los videos anteriores, como siempre digo en todos los videos, se los recomiendo. Al final es una serie que va tomando sentido, por así decirlo, en cada video. En cada video vamos aprendiendo más cosas, vamos señalando más cosas del precio. En todos los videos hemos estado hablando de la zona de los 105. Sí que es verdad que se ha hecho resistir ese análisis que hemos hablado tanto de Bitcoin, que un poco lo que nos decían los indicadores y nos confirmaban los indicadores era que el precio claramente tenía que buscar la zona de los 105. Y posteriormente coincidíamos en que era muy probable buscar también la zona de los 100.000. Claramente hay que ir siguiendo el precio y esa es la conclusión de todos los videos. Siempre hay que ir siguiendo el precio. Hay veces que, bueno, se puede hacer un video, puedo realizar el video y decirles, bueno, mantenemos el análisis o no, o hacemos esto o lo otro. Pero indiscutiblemente cada uno tiene que realizar los análisis y, por supuesto, seguir el precio, sobre todo si tienes una operativa en curso. Yo cuando realizo estos videos, por supuesto, siempre busco dejarles diferentes escenarios y diferentes formas, cómo gestionar las operativas y cómo las gestionaría yo en ese momento en función de los indicadores y la información que me den. Pero claramente hay que irlo analizando porque pues, te puede dar información distinta, de un momento a otro te puede dar un indicio de, oye, mira, mejor cierro la operativa o mejor la dejo abierto, que es un poco lo que estuvimos hablando en el video anterior. Nosotros estamos contentos, hemos analizado de una u otra manera. Pues sí, yo diría que el análisis se ha cumplido en su inmensa mayoría. No llegó a los 105 como tal, pero se ha aproximado a la zona y todavía no descartamos dicho análisis. Eso es lo que vamos a ver un poco en el video de hoy. Se ha acercado a la zona en dos oportunidades. La primera se acercó llegando a los 106.900 aproximadamente, sí, por aquí. Y la segunda, que fue la semana pasada, llegó a los 108.400 por allí aproximadamente. Entonces, pues bueno, se ha aproximado la zona, hemos encontrado esa especie de soporte, esa resistencia. En todo momento estamos hablando de que el gráfico semanal nos da la información que nos da y es que no podemos esperar movimientos explosivos con este ADX y con este oscilador asombroso. No podemos, pues bueno, esperar esos movimientos explosivos ni al alza ni a la baja. También hablábamos un poco del gráfico diario, de la fuerza que tenía el ADX en ese gráfico, en el gráfico diario. Y bueno, concluíamos un poco también con lo mismo, ¿no? Aunque estaba tomando fuerza, pues no tenía la fuerza suficiente para marcar un movimiento rápido. Entonces, donde sí que la verdad hicimos un muy buen análisis es en la operativa que tomamos, y por eso hicimos también el video anterior, del cual, pues bueno, si no lo has visto, insisto, tómate un momento y revísalo, revisa los últimos dos videos. Estuvo bastante bien porque al final de esto se trata el análisis técnico. Muchas veces nosotros tenemos que ir analizando, tenemos que ir cambiando nuestro análisis o mantener nuestro análisis, y el precio en esos días, que si puedes analizar todos los días, hazlo, nos da oportunidades, nos da señales para sacarle un poquito al mercado. Y por lo menos, pues oye chicos, para una cena, pues no está nada mal, ¿no? Decíamos en el video anterior que la operativa que habíamos tomado y de la cual habíamos advertido en este canal, que tomamos en torno a los 116.500, había alcanzado, la operativa la tomamos con un 5x de apalancamiento y había alcanzado en torno a un 35% de ganancia. Vale, ese 35%. Me escribió un suscriptor que básicamente me comentó pues que había cerrado la operativa. Nosotros en el canal lo habíamos dicho. Dijimos al final del video anterior que, oye, si tú querías dejar la operativa abierta un poco por amor al arte, puedes hacerlo sin problema alguno. Sin problema.
Ahora, ¿que quieres cerrarlo? Pues sin problema alguno, toda ganancia es bienvenida. Lo que no puedes hacer es, ya que tienes una operativa en ganancia, no asegurar las ganancias. Si tú al final sigues un análisis, tienes que seguir un análisis, pero protegiendo claramente tus ganancias, protegiendo lo que estás dispuesto a obtener en esta operativa. Nosotros en el video anterior hablábamos de una serie de casuísticas, de escenarios que planteábamos como posibilidades, de zonas de soporte y de resistencia, y hablábamos también, por supuesto, de dónde pondríamos el stop loss. Claramente decíamos que teníamos que ir analizando en función de la marcha, ¿vale? ¿A qué voy? Bueno, nosotros en el video en este video lo que vamos a hacer es un poquito ver si mantenemos o no mantenemos el análisis y, por supuesto, contestar la pregunta ¿qué pasó con la operativa? Para no extender más esa pregunta en el tiempo y a modo de spoiler, básicamente nosotros la dejamos abierta, tal como dijimos en el video anterior, la dejamos abierta, marcamos un stop loss, hicimos un análisis y dijimos, bueno, mira, nosotros seguimos el análisis. Si el análisis nos dice de dejar la operativa abierta, de que nos puede dar un buen margen de ganancia, se cumpla o no se cumpla lo que nosotros proyectamos, pues ¿por qué no? Al final, siempre lo digo, la avaricia rompe el saco. Aquí no se puede tener avaricia. En este sector, en este rubro, no se puede tener avaricia. No se puede querer hasta el último dólar. Porque si piensas así, te vas a salir muchas veces antes de tiempo. Si nosotros hubiésemos pensado así, por ejemplo, nos hubiésemos salido con un 5%. Entonces, una operativa que tomamos a un 5x con una proyección de tiempo estimada que no iba a ser horas, sino que iban a ser a lo mejor unos días, y tal cual sucedió, pues la tomamos con un 5x de apalancamiento, entramos en los 116.500, llegó pues a ser un 35%, un suscriptor se quedó hasta allí, vio el último video y se quedó hasta allí. Pero bueno, nosotros sí que la mantuvimos. La mantuvimos, por supuesto, no siendo tontos, asegurando nuestras ganancias y marcando una zona de soporte y de resistencia en la cual dijimos, oye, si el precio por lo que sea se toma un respiro y supera esta zona de soporte y de resistencia, yo no voy a ser tonto, yo voy a asegurar pues lo mínimo que yo espero de esta operativa. Y en el video anterior justamente esa zona de soporte y de resistencia coincidía en torno a un 15% de ganancia. Nosotros hicimos la orden aproximadamente allí, en torno a los 113, más o menos, 113, 400. La orden se activa y por supuesto que la orden se consuma con un precio promedio aproximado de unos 112.000. Entonces, nosotros pudimos hacer en el canal alrededor de un 20% de ganancia. ¿Que no es el 35%? Pues oye, bueno, si tú lo quieres ver desde esa perspectiva, puedes verlo sin problema. Pero ya te digo que ganar es ganar. Lo primero, no puedes perseguir el último dólar porque te vas a salir antes de tiempo. Y claramente tienes que ser fiel a un análisis. Tienes que analizar, tienes que perseguir el análisis. Porque el análisis es lo que te hace tomar operativas, mantener operativas y por supuesto asegurar ganancias. Un análisis y una estrategia, y esa es un poco la reflexión que traemos en este video. Ya siempre hablamos durante un primer momento en los videos de estas reflexiones y ya luego hacemos un poco el análisis. Con respecto al análisis, bien, la información es un poquito más de lo mismo de lo que habíamos hablado en el video anterior. Lo que sí que podemos ver, la información distinta que nos muestra el precio el día de hoy, es que, por supuesto, la semana anterior la vela no cerró por debajo de la EMA. O sea, no cerró por debajo de la EMA de 20 periodos, sino que la usó como soporte, algo que ya viene haciendo. Y actualmente nos está dando otra señal. La señal que nos está dando para el momento de este video es que el Ichimoku, que si nosotros quitamos el resto de indicadores, creo que lo vamos a ver muy bien. El Ichimoku tiene dos medias. La media está azul, que me parece que es de 9 periodos, y esta que es de 26 periodos, que es esta de aquí, que es de color rojo. Estas dos medias, la información que nos da es que la de 9 periodos está siendo usada como resistencia. Entonces, ¿qué información? ¿Cómo lo podemos interpretar esto? Bueno, podemos interpretarlo que el análisis
pues puede mantenerse siempre y cuando no superemos esta zona. Eso es un indicador de que, oye, podríamos sin problema buscar la zona de los 105. Claramente lo vamos a motivar y el Ichimoku no va a ser el único indicador que nos va a dar esta información. Para empezar, volvamos a lo que hicimos en el video anterior, que es trazar un par de líneas. Vamos a poner aquí. Trazamos esta línea, hacemos el canal del cual estuvimos hablando, que coincide a la perfección. Nosotros en este canal, pues oye, la estadística, porque al final todo esto es estadística, nos dice que venir a buscar otra vez aquí es complicado. Y más tomando en cuenta que los escenarios, pues son estos. O sea, venir a buscar esto, haciendo este hombro, cabeza, hombro, hacer otra especie de hombro, cabeza, hombro, o nos olvidamos de los hombros, cabeza, hombro y lo que tenemos es un canal y vamos a buscar nuevamente esta zona para o bien romper a la baja o bien seguir durante un tiempo más moviéndonos en este canal. Bien, bajo ese escenario de esas líneas que nosotros estamos trazando, pues nos parece bastante extraño que el precio vuelva a buscar esta zona. ¿Qué es imposible? Pues no hay nada imposible, todos son posibilidades, todos son probabilidades. Ahora, la información que nos da el gráfico semanal, al haber pasado pues solamente una semana, claramente no es muy distinta a lo que veíamos en el video anterior, así que pues bueno, no nos vamos a repetir con relación al gráfico semanal. Lo único que ha cambiado es que ahora tenemos una vela verde con intención alcista en el oscilador asombroso, pero seguimos teniendo una DX decreciente. Por eso decíamos que no íbamos a ver movimientos explosivos, por más que hablábamos de la zona de los 105, en función de lo que nos iban mostrando los indicadores, a lo mejor tocar la zona de los 100. Y bueno, ya vistos por visto, a lo mejor superar esa zona de los 100 a la baja, 98 por allí, pero siempre en función de lo que nos iba dando y la información que nos iban dando los indicadores. Por supuesto, la información actual es la misma de todas estas semanas, y es que la DX es decreciente, no tiene fuerza, por consiguiente, al no tener fuerza en el semanal, pues bueno, movimientos explosivos ni al alza ni a la baja. Es que es la información que tenemos, no podemos mentir. Ahora, con relación al Concorde, seguimos manteniendo. Esos son los motivos por los que nosotros pues seguimos manteniendo nuestro análisis, seguimos viendo como algo bastante probable el hecho de venir a testear la zona de los 105, pues por eso, porque tenemos lo que tenemos en el gráfico semanal y más adelante vamos a ver lo que tenemos en el gráfico diario. En el Concorde estamos fuera de la montaña y de momento no tiene pinta de que busquemos entrar nuevamente. Con respecto a las bandas de Bollinger con porcentaje, seguimos teniendo baja volatilidad y por eso seguimos con esta especie de tensa calma en el precio. Y aquí, pues bueno, la información que tenemos trazando las líneas, pues es la que es. Estamos como en una especie de cuña en el RSI. Entonces, ¿qué podemos esperar del RSI? Pues que venga a buscar esta zona. Y para buscar esa zona, pues es justo lo que estábamos diciendo. La zona de los 105, incluso la zona de los 100. Pero bueno, no nos repitamos con el gráfico semanal. Vámonos con el gráfico diario y con el gráfico de 4 horas, que son los que más cambios han sufrido en torno a la semana pasada. Bien, la semana pasada decíamos, ojo cómo cerraban las velas, ojo cómo cerraba cada uno de los indicadores. Aquí empezamos a ver indecisión sobre esta zona. Por eso el stop loss nosotros lo mantuvimos donde lo mantuvimos. No lo quitamos y dijimos, oye, mira, si se toma un respiro el precio, pues nosotros aseguramos ganancias donde nos interesa asegurar ganancias. Entonces, aquí vimos una especie de indecisión normal de los fines de semana, pero posteriormente vimos pues que se estaba moviendo el precio con determinada fortaleza. Esto es el pasado. Ahora, ¿qué nos depara el futuro? Bueno, el futuro lo que nos depara es que aquí tenemos en el ADX que se dio la vuelta, tenemos intencionalidad alcista y con esto hay que tener especial cuidado. ¿Quiere decir que el precio se va a disparar? Estando esto así, no. El precio no se va a disparar. No hemos roto el punto cero y no se ha dado la vuelta el ADX. No se va a disparar claramente al alza y
para que suceda un movimiento explosivo a la baja, tenemos que ver nuevamente nuestro ADX así, hacia arriba, pero hacia arriba con ganas. Tenemos que ver que coja fuerza, eso es lo primero, y tenemos que empezar a ver nuevamente velas rojas en el oscilador asombroso para esperar un movimiento a la baja, otra vez proyectándonos la zona de los 105 e incluso la zona de los 100.000. De momento no tenemos esa información, por eso nosotros en este canal nos quedamos quietos, ¿vale? Nos quedamos expectantes. Nosotros no hemos tomado todavía una operativa, estamos a la espera de tomar una operativa. ¿Cómo vamos a saber si entramos o no entramos? Bueno, ya lo vamos a ver, no nos adelantemos. Lo primero y principal es que en el gráfico diario se nos quitó, o sea, se nos fue la volatilidad. Eso lo presenciamos el fin de semana. Eso ya nos da a nosotros indicio, y el fin de semana nos daba indicio de que el movimiento a lo mejor se iba a tomar un respiro. Y tal cual, un respiro bastante largo, porque a lo mejor el respiro lo esperaríamos en la zona de los 112 aproximadamente. Nosotros hablábamos de que había una zona de soporte y de resistencia cerca de los 112, que incluso trazamos la línea por aquí. Por aquí aproximadamente estuvimos trazando una línea sobre esta zona, 112, $100.000 por aquí. Los 112 con $100.000 aquí. $112.100. Aquí trazamos nosotros la línea, justamente. Bueno, 186, la diferencia. Unos pocos más, unos pocos menos, pero en resumen, aquí trazamos nosotros nuestra línea. Claramente, después del fin de semana, el domingo, estuvimos viendo esto. Cerró la vela por arriba. Por eso nosotros, vamos a mantener nuestro stop loss, porque a lo mejor este respiro es un respiro largo, o a lo mejor incluso estamos hablando de volver a lateralizar en esta zona. De momento pues no llegamos a la zona de arriba, los 117.400, pero decidimos claramente proteger nuestra operativa. Para algo asumimos el riesgo y para algo nosotros operamos, por supuesto, para ganar, no para perder. Por eso siempre que el precio se te mueva a tu favor y hay un margen importante de diferencia, como nos sucedió a nosotros con ese 35%, protege tus ganancias, no de una manera avariciosa, es decir, no pongas el stop loss, llevas un 35 de ganancia y lo vas a poner en el 30 porque te va a saltar y francamente no estás persiguiendo ningún análisis, sino que estás intentando salvar la mayor cantidad de dólares. Para eso salte de la operativa, pero sí que ponlo en una zona que tú consideres de soporte y de resistencia interesante, y esa zona nosotros estuvimos hablando entre los 112.100 y los 113.500. Al final la operativa nos saltó por allí por los 113 y el precio promedio, porque no sé qué broker utilicen ustedes, pero al final siempre tienen que hacerlo, las operativas tienen que hacerlo con órdenes limit, es decir, con órdenes a no precio de mercado, sino a un precio que tú fijaste, por así decirlo. Y ese precio, esa orden no se consuma a ese precio en particular, sino al promedio en el cual, digamos que tú pones una orden, mira, yo vendo, qué sé yo, un televisor en tanto, pero no se te vende en ese tanto, sino que diferentes compradores aportan para esa orden, por así decirlo, y lo que se hace es un precio promedio lo más cerca posible y lo más beneficioso para ti. Eso es básicamente poner una orden límite, y es lo que al final terminó pasando, y la orden se hizo en torno a los 112 como precio promedio. Por eso es que sacamos un 20% de ganancia, pero de igual manera la orden nosotros la poníamos para que en el peor de los escenarios sacáramos un 15, entendiendo que la zona de soporte y de resistencia era esta, aproximadamente la zona de los 112.100, 113.500. Al final, esta vela del domingo cerró por arriba de la primera resistencia, de la primera resistencia, de la primera zona de soporte y de resistencia, y claramente nosotros no íbamos a mover, porque no hay que actuar con las entrañas, no hay que ser avaricioso, pero tampoco tenemos que decir no, yo no me equivoco, no, yo mantengo mi operativa, quito todos mis stop loss porque sé que el precio se va a dar la vuelta. En el momento que haces eso, no solo se te da la vuelta al precio, sino que se te dispara y pierdes absolutamente todo, porque así funciona esto. No hay que pensar con las emociones, sino con el cerebro, por supuesto. Bien,
Aquí nos desviamos un poquito otra vez, pero nada. De todo esto, de todos estos paréntesis que hacemos en los videos, nos sirven para que cada uno, pues bueno, vaya un poco mojándose sobre este mundo, sobre todo si no tiene mucha experiencia, que vaya tomando algunos conceptos. Con relación a qué es lo que nosotros esperamos para tomar una operativa, que es un poco la pregunta que estábamos diciendo al principio de toda esta reflexión. Bien, pues claramente que en el gráfico de un día, nosotros veamos, vamos a quitar otra vez esto, nosotros veamos que esta vela cierre por lo menos por debajo de la vela anterior, que la vela del día cierre por debajo del precio de la vela anterior, o que si cierra así como está ahora mismo, si cierra de esa manera, la siguiente, de manera prácticamente inmediata, supere la vela anterior. No te digo que cierre por debajo de las últimas dos velas, pero que por lo menos de manera prácticamente inmediata supere la vela anterior. Eso es lo que nos gustaría ver en el gráfico diario en torno a velas para tomar una operativa a la baja. Bien, con respecto a los indicadores, ¿qué nos gustaría? Bueno, aquí tenemos también bastante información. ¿Qué información tenemos? Nos volvemos con el Ichimoku y vemos que nosotros seguimos teniendo una nube de color rojo, es decir, una nube bajista, y seguimos teniendo el cruce de la media azul con la media roja, que es la que decíamos que el cruce de la de 9 con la de 26 periodos. Entonces, ¿qué nos dice eso? Bueno, que nosotros seguimos manteniendo esa proyección de que mientras no haya un nuevo cruce de estas dos hacia el alza, esperamos un movimiento a la baja. Eso básicamente es la información que nosotros tenemos. Ahora, lo que tenemos que saber es que si vamos a tomar una operativa de futuros, poder más o menos vislumbrar el momento para reducir las posibilidades de equivocarse. Bien, eso con respecto al Ichimoku. Con respecto a las EMAs, nosotros hemos estado tanteando prácticamente todas las EMAs menos la de 200. La de 200 llegamos a la mitad, tal como decíamos en el primer o en el segundo video de la serie, que muchas veces el precio no llega hasta la última EMA, sino que llega hasta la mitad, ¿vale? Pero bueno, llegamos allí, nosotros testeamos, ahora mismo estamos utilizando la de 20 y la de 50, que es la blanca y la azul, como zona de soporte. Lo que nos gustaría para tomar esa operativa, tal como decíamos, es ver un cierre por debajo de esas dos medias, por lo menos, de la de 20 y de la de 100. Perdón, de la de 20 y la de 50. Vale, con las bandas de Bollinger, poco más, ya lo vimos en el video anterior, no hay mucha volatilidad que digamos, y el Supertrend nos actualizó la zona de soporte y de resistencia en torno a los 116.000. Vale, bien, ¿qué más información tenemos? Bueno, el Concorde, entramos en la montaña nuevamente, pero hay una característica y vamos a acercarnos, hay una característica y es que esta media está prácticamente horizontal. No estamos viendo que entró y empezó a subir la media y además la montaña empezó a crecer. Eso no lo estamos viendo. Entonces, ¿qué podríamos esperar para nosotros entrar? Que la media continúe de manera horizontal, la montaña se empieza a reducir y de repente la media se salga. Cuando se salga de la montaña y sigamos teniendo lo que estamos viendo, que es que las manos fuertes se están saliendo del mercado, pues bueno, a lo mejor es el momento de volver a tomar una operativa a la baja para, insisto, sacarle algo al mercado, así sea pues para una cena con tu familia o con tu pareja o con tus amigos o con quien te guste, incluso si solamente te tienes a ti mismo, bueno, para llevarte a ti mismo a cenar a cualquier lugar. Bien, ¿qué tenemos aquí en el Concorde? Pues lo mismo, o sea, aquí terminó el movimiento. Aquí empieza el respiro y lo que nosotros queremos ver en el Concorde es esto. Otra vez la volatilidad. Perdón, en el Concorde no, en las bandas de Bollinger con porcentaje. Vale, con el RSI que tenemos. Bueno, el RSI tenemos lo que tenemos. Aquí el doble techo del cual estuvimos hablando en el video anterior. Y claramente la media no se ha dado la vuelta. Así que esperamos que esto continúe su camino hacia abajo. Si todo esto en el diario continúa así, podemos tomar una operativa sin problema. Claramente cada quien tiene que hacer su análisis y esto es una decisión que tiene un riesgo consigo mismo, así que siempre tienes que hacerlo con cabeza,
haciendo tu propio análisis, sacando tu propio criterio y por supuesto haciendo tu relación de riesgo-beneficio en función de lo que estás dispuesto a aceptar, por supuesto. Bien, en el gráfico de 4 horas, ¿qué tenemos en el gráfico de 4 horas? Con respecto al pasado, lo que decíamos un poco en el diario, solo que expresado prácticamente con zoom. O sea, aquí lo vemos desde un punto de vista más cercano. En el gráfico de 4 horas lo que vimos es que estaba desarrollado, tal como estuvimos hablando, y decidió tomarse un respiro, tal como vimos. Un respiro bastante largo porque rompió todas las medias. Por eso nosotros decíamos que ya para el domingo y para el lunes, nosotros aquí veíamos que la cosa a lo mejor se iba a extender un poquito. Ese respiro iba a ser más largo de lo que pensábamos. Por eso manteníamos nuestro stop loss donde lo habíamos puesto, de tal manera de asegurar las ganancias. Y dicho y hecho, ese respiro fue más largo del que pensábamos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos una zona de soporte y de resistencia que fue testeada. Está por aquí. Que aparentemente fue soporte, soporte, soporte y ahora pasa a ser resistencia. ¿Y qué queremos nosotros para entrar? Pues lo primero y principal, nada más analizando las velas, es que no supere esto. O sea, que no supere esta zona de soporte y resistencia para tomar una operativa a la baja. Que se siga moviendo aquí o que empiece a moverse hacia abajo. ¿Dónde nos gustaría? Pues superando esta vela. Esta. No se me da muy bien el tema de las flechas, pero básicamente superando esta vela de aquí. Si nosotros empezamos a ver entre hoy, mañana, pasado, que ya estamos dejando esta otra zona, que ahora pasa a ser, si trazamos una línea aquí, pasa a ser zona de soporte, ¿qué queremos nosotros ver? Bueno, que aquí ya no se respete. ¿Y qué significa eso? En torno a los 111.500, en torno a los 110.500, por allí. Si el precio cierra por debajo de toda esta zona, pues a lo mejor podemos plantearnos una operativa. ¿Y dónde pondríamos el stop loss? Pues sobre los 112. ¿Por qué los 112? Bueno, porque es una zona que ya nosotros habíamos planteado como zona de soporte y de resistencia. Si alejamos, vamos a borrar estas dos líneas para dejarlo mucho más claro. Pasa a ser una zona de soporte y de resistencia, tal como lo estuvimos viendo en el gráfico diario. Bien, esto con respecto a las velas. Vamos a eliminar los dibujos y nos quedamos nada más con los indicadores. Con respecto a los indicadores, ¿qué tenemos y qué nos gustaría? Bueno, lo primero y principal, lo que queremos empezar a ver es, tanto en el Ichimoku como en las medias, este cruce de medias. Queremos un cruce de medias hacia abajo. Tenemos estas medias, vamos a poner de un color y así se ve, y el cruce de medias a la baja. De las medias más inmediatas queremos ese cruce. ¿Por qué queremos ese cruce? Porque allí ya nos estaría dando ese silbato, ¿no? Lo típico de competencia de nadadores, ese silbato para tirarnos al agua. Eso es lo que vendría a ser el cruce de medias en un gráfico de 4 horas. Cuando vemos ese cruce de medias podemos ya plantearnos tomar una operativa a la baja, y además tenemos que empezar a ver en el Ichimoku que haya un cruce y cambie el color de la nube. Pasa a ser nuevamente roja. ¿Qué más tenemos que ver en el de 4 horas? Bueno, en el de 4 horas tenemos que ver, por supuesto, que el ADX por lo menos siga bajando y que el oscilador pase a romper el punto cero. Es decir, las velas estén por aquí abajito. Estas velas rojas empiezan a estar en la parte de abajo. Eso para tomar una operativa en el de 4 horas. En el de 1 hora es otro escenario. Vale, aquí que tenemos en el Concorde, que ese movimiento a la alza que empezó más o menos el domingo a las 10 de la noche se está terminando. Ya no hay volatilidad, ya no está acompañando. Eso, ¿qué queremos? Pues que siga así, o que cuando se dé la vuelta sea con un movimiento a la baja. Pero de momento que siga así, para que el movimiento a la alza siga perdiendo fuerza. Eso para todos aquellos que están esperando un movimiento hacia la zona de los 105, ¿vale? Y tomar una operativa a la baja.
Para aquellos que son holders, pues bueno, no es espera todo lo contrario para seguir siendo holder, ¿no? Vale, bien. Seguimos con el gráfico de 1 hora. Y aquí es donde hay que tener especial atención, porque tal como dijimos hace 2 videos, fue en el gráfico de 1 hora, en el de 1 hora y en el de 4 horas que nosotros tomamos la operativa. Porque suelen ser en estos gráficos, tanto en el de 1 hora como en el de 4 horas, que sabemos de manera quirúrgica cuándo entrar, cuándo es el mejor punto para entrar. Claramente, si tomamos una operativa con un 5x de apalancamiento es porque hemos hecho un análisis en un gráfico diario, en un gráfico semanal y queremos pues ir a favor de la tendencia. Pero en un gráfico de 1 hora y de 4 horas lo que buscamos es el momento exacto en el cual entrar para tener la mejor posición posible. Bien, ¿qué queremos en el gráfico de 1 hora? Bueno, lo primero y principal, no vamos a mirar tanto esto, lo que queremos es en el gráfico de velas como tal, ver debilidad por parte de las velas alcistas y fuerza por parte de las velas bajistas, y queremos ver sobre todo aquí un cambio. ¿Qué cambio? Bueno, ya lo estamos empezando a ver. En el oscilador tenemos este punto cero y queremos ver todas estas velas rojas creciendo hacia abajo. ¿Y qué queremos ver en el ADX? Esto, que se dé la vuelta. Y que se dé la vuelta en función del crecimiento de las velas por parte del oscilador asombroso. Eso es lo que queremos ver para nosotros poder sentir ese silbato y tirarnos al agua para tomar una operativa a la baja. De momento, insisto, nos mantenemos a la espera de que eso suceda. Y si no sucede, pues por supuesto no lo hacemos y buscamos, por supuesto, realizar un nuevo análisis para ver qué proyección podemos tomar por parte del precio. Muchas veces nosotros mantenemos un análisis, pero eso no quiere decir que hay que tomar una operativa. Mantenemos un análisis en un mediano plazo, en un corto plazo puede llegar a ser, o incluso en el largo plazo, pero eso no necesariamente significa tomar una operativa. Para tomar una operativa tienes que tener este análisis y por supuesto ver el momento, y el momento se ve como norma general en un gráfico de 1 hora o de 4 horas, ¿vale? Hablo de una operativa en futuro. Si tú eres un holder, compra y ya está. O sea, básicamente esa es la estrategia de los holders: ir acumulando, ir mejorando su precio y ya está. Pero para aquellos que quieren un poco hacer el análisis técnico e intentar aprovechar pues esas fluctuaciones del precio, pues claramente necesitan ir analizando, ir descubriendo el momento exacto y por supuesto mantener una estrategia y un análisis constante, pero que se vaya adaptando en función de las circunstancias que nos presenta el precio. Bien, bueno, no nos extendemos más en el video, ya llevamos por lo menos unos 30 minutos, no queremos que esto se extienda tanto. Creo que hemos sido bastante claros. De todas formas, si tienen alguna duda o quieren preguntar algo, está en la sección de comentarios. También tenemos nuestro correo electrónico, pueden consultarlo en el perfil del canal y nos pueden enviar dudas por privado sin problema, sin costo alguno. Intentamos despejarlas porque al final sabemos que la curva de aprendizaje pues, puede llegar a ser compleja si estás empezando, así que nosotros sin problema alguno estamos dispuestos a ayudar sin costo. Así que, pues nada chicos, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Nos vemos, por supuesto, en el próximo video. Un saludo y hasta pronto.